La noche cayó sobre Cundinamarca como un manto de silencio, y mientras el país aún intentaba comprender la pérdida de Jason Jiménez, algo más grande estaba a punto de suceder, lejos de los reflectores. En un operativo tan discreto que parecía invisible, las autoridades rodearon una propiedad aislada donde dos hombres cargaban con el peso de un secreto capaz de sacudir a toda la industria musical. No era una prisión común. Era la captura del hombre que, según las investigaciones, puso en marcha la maquinaria que condujo a la tragedia. Y lo más impactante es que el cerebro sigue prófugo, pero ahora la red comienza a cerrarse. Cuando se abrieron las puertas, la verdad comenzó a emerger de la niebla de Cundinamarca, y lo que se ocultaba bajo el lujo y el silencio comenzó a quedar al descubierto. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar puede cambiar para siempre su forma de ver la muerte de Jason Jiménez. La justicia, por fin, ha dado su primer paso. Suscríbete y dale a me gusta para apoyar nuestro canal de YouTube y recibir más contenido impactante. Un super thanks sería aún más útil. Y si no pueden suscribirse, por favor comenten que les sorprendió más. Míralo hasta el final. La revelación final te dejará completamente impresionado. La investigación del accidente aéreo entró en una nueva fase tras una actuación discreta y extremadamente calculada por parte de las autoridades, que optaron por el silencio absoluto para no comprometer el avance del caso. Durante días, equipos especializados de la Fiscalía y los servicios de inteligencia monitorearon cada paso de dos individuos que ya figuraban en su radar como figuras clave del incidente. El lugar elegido para el abordaje no fue aleatorio, sino una propiedad aislada y sofisticada en La Calera, lejos de miradas indiscretas y de la prensa, un entorno que simbolizaba el contraste entre la vida lujosa que llevaban y la gravedad de los actos que ahora pesaban sobre ellos. La captura se produjo rápidamente y sin alardes, demostrando que el objetivo no era crear un espectáculo, sino asegurar la preservación de información sensible. A partir de ese momento, el discurso oficial comenzó a cambiar de tono, ya que los elementos recopilados a lo largo de las investigaciones apuntaban a algo mucho más grave que una simple muerte. Los análisis técnicos, los registros de acceso a la aeronave y los testimonios iniciales revelaron una preparación minuciosa, realizada con conocimiento específico y una clara intención. Cada detalle comenzó a interpretarse desde una nueva perspectiva, y lo que antes parecía una sucesión de coincidencias comenzó a formar una imagen coherente de la acción planificada. Los investigadores se dieron cuenta de que los dos detenidos tenían perfiles complementarios. Uno dominaba los procedimientos operativos y el otro poseía un profundo conocimiento de la estructura mecánica, lo que explicaba la precisión con la que se ejecutaba todo. A medida que avanzaban las investigaciones, surgieron conexiones financieras y contactos sospechosos, reforzando la teoría de que no actuaron impulsivamente, sino dentro de un plan diseñado para no dejar rastros evidentes. El cuidado de las autoridades para mantener la operación fuera de los medios fue fundamental para evitar filtraciones y permitir la recopilación de nuevas pruebas con calma. Este momento marcó un antes y un después, aliviando a familiares y admiradores que desconfiaban de la versión inicial y esperaban respuestas más consistentes. Al mismo tiempo, inauguró una etapa más compleja del proceso, en la que la responsabilidad dejó de ser meramente técnica y comenzó a analizarse en un contexto más amplio, que involucra decisiones, intereses y motivaciones. La sensación general es que, a partir de esta detención silenciosa, la verdad empezó a tomar forma concreta, demostrando que la justicia, incluso actuando sin foco, puede ser firme, estratégica y decidida a llegar hasta el final para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades a todos los implicados. Los informes técnicos elaborados por los expertos revelaron un escenario inquietante que cambió por completo la comprensión de lo ocurrido con la aeronave, revelando un nivel de sofisticación que descartó definitivamente cualquier hipótesis de fallo accidental. Desde los análisis iniciales, los expertos detectaron patrones anormales en el funcionamiento de componentes esenciales, lo que indicaba que alguien con conocimientos avanzados había interferido consciente y estratégicamente. El motor mostró claros indicios de intervención humana, con ajustes incompatibles con los procedimientos de mantenimiento habituales, mientras que el sistema de presurización mostró alteraciones internas que no pudieron producirse debido al desgaste natural o a un error operativo común. El punto más alarmante surgió con la identificación de residuos químicos altamente específicos, cuya función es acelerar la degradación de componentes vitales con el tiempo, provocando un fallo progresivo y silencioso, imposible de detectar en inspecciones visuales rutinarias. Este tipo de sustancia no se encuentra en entornos civiles, y su uso requiere planificación, acceso restringido y la intención deliberada de provocar un colapso en condiciones de vuelo extremas. Paralelamente, el trabajo del equipo de análisis forense digital arrojó descubrimientos decisivos.
Técnicos especializados lograron recuperar registros visuales previamente perdidos, revelando movimientos irregulares dentro del hangar en momentos en que las intervenciones no estaban autorizadas oficialmente. Las imágenes, incluso con una calidad limitada, mostraron acciones coordinadas centradas en zonas sensibles de la aeronave, demostrando que no se trató de improvisación, sino de una ejecución precisa. Fotografías extraídas de dispositivos electrónicos reforzaron esta conclusión al documentar ángulos y detalles técnicos que solo alguien familiarizado con este tipo de sabotaje estaría interesado en registrar. El análisis forense cruzó estos datos con cronogramas, registros de acceso y patrones operativos, creando una cronología coherente que desmanteló, punto por punto, la narrativa inicial de una falla mecánica inesperada. Cada hallazgo confirmó que el daño no fue inmediato, sino programado para manifestarse en el momento más crítico, cuando no habría posibilidad de reacción. Este conjunto de evidencias reveló una operación calculada, diseñada para simular normalidad hasta el final, burlando los protocolos y explotando las vulnerabilidades conocidas del sistema. La precisión técnica demostrada llamó la atención incluso de investigadores experimentados, quienes comenzaron a tratar el caso como un delito de alto nivel, comparable a operaciones clandestinas planificadas con precisión casi quirúrgica. Ante esto, la investigación cobró nueva relevancia, al quedar claro que la intención no era causar cualquier incidente, sino garantizar un resultado específico, eliminando cualquier margen de error. La conclusión de los peritos fue unánime al afirmar que la aeronave se había convertido en una trampa silenciosa, fruto del conocimiento, el acceso y la sangre fría, despejando definitivamente cualquier duda sobre la naturaleza criminal del suceso y abriendo la puerta a un análisis de responsabilidades mucho más allá del ámbito técnico. A medida que avanzaban las investigaciones y se acumulaban pruebas consistentes, el estado psicológico de los detenidos comenzó a cambiar notablemente, lo que dio pie a confesiones que alteraron profundamente el curso del caso. Frente a pruebas técnicas, registros de comunicaciones y datos financieros difíciles de refutar, los presos admitieron que no actuaron por iniciativa propia y que sus acciones se guiaban por órdenes claras de niveles superiores. La narrativa que construyeron reveló la existencia de una estructura organizada, en la que cada participante tenía una función específica y limitada, lo que reducía los riesgos individuales y aseguraba que la responsabilidad principal permaneciera oculta. Las autoridades tuvieron acceso a mensajes cifrados intercambiados a través de aplicaciones difíciles de rastrear, donde las instrucciones se transmitían objetivamente y sin lugar a cuestionamientos, lo que reforzaba la idea de una jerarquía bien definida. Las grabaciones de audio recuperadas mostraron diálogos breves, directos y tensos, en los que se discutían plazos, precisión y graves consecuencias en caso de incumplimiento. Mientras tanto, el análisis financiero reveló un patrón clásico de ocultación de activos, con transferencias fragmentadas realizadas en diferentes momentos para evitar alertas automáticas, creando un rastro complejo, pero no invisible. Estos movimientos se asociaban con reuniones discretas en lugares remotos, lejos de centros urbanos y registros públicos, donde se acordaban decisiones y se reforzaban instrucciones. A medida que la red se cerraba, el miedo se convirtió en un factor decisivo en el comportamiento de los involucrados. El temor a ser abandonados, traicionados o incluso eliminados para asegurar el silencio hizo que los perpetradores se dieran cuenta de que su lealtad no sería recompensada. Esta sensación de vulnerabilidad aceleró la decisión de cooperar con la justicia, no solo como estrategia legal, sino como medida de autopreservación. A partir de este momento, los testimonios adquirieron mayor consistencia y detalle, lo que permitió a los investigadores conectar cabos sueltos e identificar patrones de mando y control. Se hizo evidente que los prisioneros funcionaban como la base operativa de un plan mayor, recibiendo órdenes, recursos y orientación sin acceso a la totalidad del plan, precisamente para limitar el conocimiento y obstaculizar las denuncias. Este hallazgo reforzó la tesis de que existía una mente maestra actuando entre bastidores, protegida por múltiples intermediarios y una falsa sensación de intocabilidad. Con cada nueva información entregada, la investigación avanzaba hacia el núcleo de la toma de decisiones de la trama, transformando la colaboración de los perpetradores en un elemento central para la reconstrucción de los hechos. Lo que antes parecía una acción aislada pasó a entenderse como parte de un plan más amplio, en el que el poder, la influencia y el miedo se utilizaban como herramientas de control. Este movimiento marcó un punto de no retorno, pues dejó claro que el silencio ya no era una opción y que la verdad, una vez iniciada, seguiría su curso hasta llegar a quien realmente concibió y autorizó toda la operación. La investigación comenzó a revelar que, tras el brillo y el glamour del escenario y los aplausos, se escondía una tensión creciente entre dos artistas que competían por el mismo protagonismo, una tensión más profunda de lo que muchos imaginaban.
Jason Jiménez se consolidaba como una figura cada vez más influyente en la escena musical, no solo por su música, sino también por una presencia carismática que cautivaba a públicos de diferentes regiones, ampliando su alcance y abriendo puertas a nuevos mercados. Este crecimiento natural, basado en el talento y el trabajo duro, terminó impactando directamente en la dinámica de la industria, ya que la competencia dejó de ser puramente artística y comenzó a involucrar intereses comerciales, contratos, patrocinios y la lucha por eventos y festivales. En un entorno donde la visibilidad se traduce en poder, el éxito de Jason comenzó a ser percibido como una verdadera amenaza por quienes ya ocupaban puestos consolidados. Al mismo tiempo, testimonios de personas cercanas al backstage comenzaron a revelar un comportamiento que iba más allá de la sana rivalidad, apuntando a una obsesión que parecía consumir parte del entorno. Profesionales de gira, productores e incluso músicos reportaron episodios donde la reacción a un nuevo éxito de Jason no fue solo de reconocimiento, sino de intensa irritación, como si el éxito de otros fuera una afrenta personal. Estos relatos cobraron fuerza cuando comenzaron a surgir descripciones de momentos en los que la frustración se transformó en arrebatos de furia, con actitudes que sorprendieron incluso a quienes estaban acostumbrados a la presión del mundo artístico. En algunos casos, se relató que la ira se manifestaba en gestos y palabras que transmitían la sensación de que la competencia ya no se veía como una competencia justa, sino como una amenaza que debía ser eliminada. La idea de mantener la supremacía en el género, de no perder terreno ante un competidor en ascenso, comenzó a dominar la narrativa de algunos involucrados, generando un clima de inseguridad y desconfianza. Esta atmósfera se vio alimentada por comentarios tras bambalinas, rumores y una constante sensación de una lucha silenciosa por el control del mercado, con estrategias para impedir que el otro alcanzara ciertos niveles. La investigación demostró que, en tal contexto, el deseo de eliminar la competencia podía dejar de ser una expresión figurativa para convertirse en un pensamiento real, alimentado por la envidia, el miedo a perder privilegios y la presión por mantener el estatus. Este hallazgo aportó una nueva dimensión al caso, al evidenciar que el conflicto no era solo profesional, sino también emocional, y que la intensidad de esta emoción podría haber superado los límites que la sociedad normalmente espera de una rivalidad artística. El entorno de extrema competencia, combinado con la sensación de que el éxito de Jason podría cambiar definitivamente la jerarquía del género, creó un terreno fértil para que quienes se sintieran amenazados consideraran decisiones imprudentes o incluso criminales. A partir de este momento, el caso dejó de ser una mera investigación técnica para analizarse también como un fenómeno humano, donde la ambición, la inseguridad y la obsesión se mezclan y pueden tener consecuencias trágicas. El ambiente de luto y dolor que se apoderó del país debería haber sido un momento de unidad, respeto y recuerdo, pero la secuencia de eventos que siguió comenzó a generar dudas y a alimentar un clima de tensión que pocos esperaban en una situación tan delicada. El veto al funeral, una decisión que inicialmente parecía meramente logística o protocolaria, fue interpretada por muchos como una clara señal de que algo más profundo estaba ocurriendo entre bastidores. Cuando se impide a una figura pública participar en la despedida final, el mensaje que transmite es contundente, ya que el público percibe que existe una razón de peso para justificar esta exclusión. A partir de ese momento, la gente comenzó a observar con mayor atención cada gesto, cada palabra y cada actitud relacionada con los homenajes. La controvertida conducta durante los homenajes terminó convirtiéndose en un punto central de debate porque el comportamiento del artista en cuestión no correspondía a lo que se esperaba de alguien que enfrentaba una pérdida tan significativa. Mientras otros colegas demostraban emoción, respeto y solidaridad, el contraste de actitudes se hizo evidente, y esta diferencia fue percibida tanto por los presentes como por quienes lo seguían desde lejos. El intento de apoderarse de los contratos y agendas del artista fallecido intensificó la desconfianza, transformando el duelo en una lucha de poder y un conflicto de intereses. Cuando personas cercanas o asociadas al artista comenzaron a actuar de forma que les permitiera asumir compromisos ajenos, la impresión fue que el enfoque se había desplazado del homenaje al beneficio personal. Este sentimiento provocó un distanciamiento natural entre artistas y representantes, quienes, inicialmente, podrían haber mantenido una postura neutral, pero que comenzaron a distanciarse para evitar involucrarse en un ambiente que ya parecía cargado de sospecha. La industria, generalmente muy sensible a las reputaciones y alianzas, reaccionó con cautela, y esta cautela se convirtió en una especie de aislamiento social para el artista en cuestión, quien comenzó a darse cuenta de que las relaciones profesionales se estaban cambiando. Al mismo tiempo, el público, ya conmocionado por la pérdida, comenzó a expresar su descontento con mayor fuerza.
Los boicots y las cancelaciones surgieron como respuesta directa a la sensación de que algo se estaba haciendo de forma inapropiada, como si el duelo se estuviera utilizando como moneda de cambio. Este tipo de reacción, que surgió espontáneamente en redes sociales, cobró impulso rápidamente gracias a que Internet amplificaba cada comentario y cada evidencia percibida. Las redes sociales se convirtieron en el espacio donde la opinión pública se organizó y se manifestó masivamente, exigiendo justicia y transparencia. Mensajes de apoyo a la familia de la víctima, solicitudes de investigación y críticas a comportamientos sospechosos comenzaron a predominar en conversaciones, videos y publicaciones, generando una creciente presión sobre las autoridades y todos los involucrados. Esta movilización demostró que, en un escenario de duelo colectivo, la sociedad no acepta solo explicaciones superficiales, y que la búsqueda de respuestas y rendición de cuentas se convirtió en una prioridad para quienes siguieron el caso. Con la acumulación de pruebas, la Fiscalía comenzó a actuar con una estrategia cada vez más incisiva, planificando cuidadosamente cada paso para asegurar que el caso avanzara sin verse comprometido por filtraciones ni interferencias externas. La combinación de pruebas técnicas, financieras y testimoniales creó un panorama sólido que dejó claro que no se trataba solo de una tragedia, sino de un crimen con una planificación y ejecución bien definidas. Los informes periciales, la información extraída de dispositivos electrónicos y los análisis financieros conformaron un conjunto de pruebas que permitió a los investigadores trazar una línea directa entre los perpetradores y el núcleo de toma de decisiones detrás de la operación. A partir de este momento, la investigación dejó de ser una mera recopilación de datos para convertirse en una carrera contrarreloj, pues se hizo evidente la necesidad de impedir que el presunto autor intelectual se moviera e intentara obstruir el curso de las investigaciones. Por lo tanto, la Fiscalía comenzó a preparar órdenes de arresto con base en un conjunto de elementos que, aunque aún en fase de consolidación, ya eran lo suficientemente sólidos como para justificar medidas preventivas y decisivas. Mientras tanto, los intermediarios que presuntamente actuaban como puente entre los perpetradores y las altas esferas seguían bajo investigación, ya que la lógica del caso indicaba que era necesario desmantelar toda la cadena de comunicación y financiación para llegar al culpable final. Las acciones de estos intermediarios, a menudo invisibles para el público, son cruciales para comprender cómo un crimen de este tipo puede planearse y mantenerse oculto, y la investigación buscó precisamente exponer estas conexiones, rastreando transacciones, reuniones y vínculos personales que demostraran la participación de cada eslabón de la cadena. En este contexto, la muerte de Jason Jiménez llegó a ser vista no solo como una pérdida irreparable, sino como un punto de inflexión que expuso el lado oscuro de una industria donde la fama y el éxito pueden convertirse en armas cuando son utilizados por personas dispuestas a traspasar límites. El caso dejó un mensaje claro para todos los que creen poder actuar con impunidad: no existe el crimen perfecto, y la verdad, incluso cuando intentan ocultarla, siempre encuentra la manera de emerger. La presión social también jugó un papel importante en este proceso, pues la población, conmocionada por la tragedia e indignada por las sospechas, comenzó a exigir respuestas y justicia de forma constante y organizada. Todo el país sigue de cerca los acontecimientos, y la sensación general es que es necesario hacer justicia no solo para castigar, sino para restaurar la confianza en un sistema que debe proteger vidas y garantizar que nadie esté por encima de la ley. Por lo tanto, se espera que, pronto, se intensifiquen las medidas legales y que la persona responsable de dar la orden rinda cuentas por sus actos, demostrando que la verdad, por muy oculta que esté, siempre acaba siendo revelada.